Abre tu Biblia en Marcos capítulo 4 y vamos a leer el verso 37 hacia el verso 39. Marcos 4, verso 37 al 39. Y la escritura dice lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad, es decir, una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se hundían. Verso 38. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron los maestros. Maestro, no los maestros, le dijeron, maestro. Le hago una pregunta: ¿cuánto les gusta que los despierten cuando están bien tranquilos? Bueno, los discípulos fueron y despertaron a Jesús. Y escuche lo que dice el verso 30, en ese mismo verso: ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Los discípulos estaban pasando por en medio de una tormenta, dice la escritura. Ellos iban navegando, Jesús estaba recostado, dormido, pero ellos mientras navegaban, dice la Biblia que los discípulos pasaban por medio de una tormenta. Pero le pregunto, ¿quién estaba en la barca durmiendo? ¿Quién? Jesús estaba en la barca. Escúchame por favor. Mientras Jesús esté en tu barca, iglesia, toda tormenta estará controlada. Alguien necesita aprender esta palabra. Mientras Jesús permanezca en mi vida, toda preocupación, toda angustia, toda tormenta, el Señor la tiene controlada. Él controla tus tormentas, pero necesitas, escucha, necesitas que Jesús se sienta tan tranquilo en tu vida que Él pueda descansar y dormir. Que Él pueda ver tu vida, un lugar donde Él pueda morar tranquilamente. La barca estaba allí en medio de una tormenta, pero Jesús descansaba. La barca somos nosotros. Jesús está en mi barca. Si Él está en mi barca, entonces toda tormenta está controlada. Ahora mire por favor, las tormentas son inevitables. Tarde o temprano nos van a pegar. No podemos hacer nada por ello. Tarde o temprano va a llegar una noticia contraria. Tarde o temprano va a llegar alguna enfermedad. Tarde o temprano va a llegar algún problema. Tarde o temprano va a llegar alguna tormenta. Yo no puedo controlar la dirección de las tormentas. Es decir, que tarde o temprano una tormenta me va a pegar. Pero quiero decirte algo: las tormentas es el perfecto escenario para que Cristo se manifieste. Las tormentas es el lugar preferido de nuestro Dios para que nosotros podamos mirar su mano de poder obrando a nuestro favor. Son el escenario perfecto. Es decir, en medio de las tormentas es donde Jesús hace cosas extraordinarias y sobrenaturales. En Marcos capítulo 4, allí en tu escritura, Marcos capítulo 4, en el verso 39, lo que leímos al principio, dice que Jesús habló con el mar. Él le dice: calla y enmudece. Nunca antes ni después está registrado que Jesús haya hablado al mar. Nunca antes. Cuando usted lee los evangelios, Jesús solamente habla con el mar en medio de una tormenta. Jesús nunca habló con el mar o con el agua
antes ni después, excepto en medio de una tormenta. En Mateo capítulo 14, no tienes que buscar, solo escríbelo ahí al margen. En Mateo capítulo 14, en el verso 25, Jesús llega hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Usted conoce esa historia. Jesús viene, están los discípulos en la barca, de repente se levanta un viento fuerte y luego los discípulos como que visualizan algo y dicen, es un fantasma, y comienzan a llenarse de temor. Pero Jesús caminando les dice, no teman, soy yo. Pero le pregunto, mientras Jesús caminaba sobre el agua, ¿qué era lo que estaba pasando alrededor? ¿Qué se estaba levantando? Una tormenta. Porque las tormentas, iglesia, las tormentas es un pretexto divino para que Dios se manifieste. Es un pretexto divino para que Dios se manifieste en tu vida. Hay mucha incredulidad a veces en nuestra vida, y más cuando vemos tormentas. Pero ¿por qué me sucede esto si yo estoy haciendo todo bien? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy tratando de hacer todo bien? ¿Por qué en lugar de irme por qué en lugar de irme bien, me va mal? Tal vez Dios está haciendo que las aguas comiencen a agitarse, porque Él quiere mostrarte una vez más su poder. Las tormentas, ese es el escenario perfecto para que el Señor se manifieste. Durante las tormentas es cuando Dios hace cosas extraordinarias y sobrenaturales. Escúchame, si tú estás viviendo una tormenta, si tú estás pasando por un momento crítico, difícil, yo no sé qué estés pasando, pero si tú estás pasando por alguna tormenta, prepárate para ver algo extraordinario y sobrenatural de parte de Dios. Prepárate para ver algo extraordinario y sobrenatural de parte de Dios. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Aleluya, Jesús. Ahora mire, por favor. Las tormentas son de varios tipos. Y quiero ejemplificar esto. No todas las tormentas son iguales. Las tormentas son de varios tipos. Por lo menos yo he encontrado 3 tipos de tormenta en la Escritura. Cuando las tormentas vienen a nuestras vidas, cada quien va a pasar por diferentes situaciones. Algunos están pasando unas cosas y tal vez otros están pasando otras cosas. Pero las tormentas no son iguales, son de diferentes tipos. La primera tormenta que yo miro es la tormenta que Dios quiere que pasemos. Esa es una tormenta, la que Dios quiere que pasemos. Es decir, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios que tú y yo pasemos por medio de esta tormenta. Marcos 4 dice que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Es decir, Jesús los mandó a pasar la tormenta. Hay tormentas que Dios quiere que pasemos. Así de sencillo, no hay más nada que hacer. Es Dios diciendo, es mi voluntad que pases por esta tormenta. Tú no hiciste nada, nadie hizo nada. Es Dios diciendo, Mario, te voy a enviar por una tormenta. Y uno dice, ay Señor, pero ¿por qué, hombre, si estamos tan tranquilos aquí? ¿Para qué me envías por una tormenta? Pero es Dios que pases por una tormenta. Pero ¿sabes para qué? No para destruirte, es para edificarte. Dios quiere que pases por una tormenta porque Él te quiere fortalecer, porque Él te quiere ayudar a crecer, porque Él quiere que tú aprendas a confiar en su poder. Hay tormentas que Dios permite que pasen en mi vida, no porque estoy viviendo en pecado. Por favor, entienda esto. No es porque estoy viviendo en pecado, es porque Dios quiere que yo aprenda a confiar a pesar de las tormentas. La segunda tormenta que yo encuentro en la Escritura es aquel tipo de tormenta que Dios no quiere que pasemos.
La primera es la que Él quiere que pasemos, la miramos en Marcos con sus discípulos. Pero la segunda es la que Dios no quiere que pasemos. Él no quiere que pases esa tormenta. Y el ejemplo lo encontramos con Jonás. ¿Han escuchado la historia de aquel hombre que fue tragado por un gran pez? Muchos dicen que es una ballena. Yo quiero pensar que fue un dinosaurio de mar. La Biblia no dice que es una ballena, entonces yo digo que es un dinosaurio de mar, ¿verdad? Bueno, él fue tragado por un gran pez. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿A dónde se fue? A Tarsis. Jonás tomó la dirección contraria y allí se topó con una tormenta. Dios no quería que Jonás pasara por esa tormenta, pero Jonás pasó por esa tormenta por decisiones que él tomó. Dios no quería que Jonás pasara por la tormenta y después fuera tragado por un pez, aunque dice la Biblia que él preparó el pez. Pero Dios no quería que Jonás, ni la tripulación que iba con Jonás, ni el barco en el que se metió Jonás y la gente que iba con Jonás, Dios no quería que pasara por la tormenta. Dios no quería eso. Dios no fue el culpable. Pero las decisiones que Jonás tomó fueron las que lo llevaron a pasar por esa tormenta. Hay momentos en nuestra vida, iglesia, que no podemos decir que son pruebas de Dios, sino que son consecuencias de nuestro pecado. Hay tormentas que Dios no quiere que pasemos, Él no las quiere evitar. Pero en momentos nosotros tomamos nuestras decisiones, tomamos nuestras elecciones y entonces pasamos por esas tormentas. Escúchame, hay tormentas que llegan no porque Dios quiere, sino porque nosotros hacemos malas decisiones. Malas elecciones traen tormentas y que generalmente nos arrastran a lo más oscuro que podamos vivir. Hay decisiones, iglesia, que nos van a arrastrar a momentos muy bajos, pero no porque Dios quiere que estés ahí, no porque Dios quiere que yo viva eso, sino es porque en lugar de ir a Nínive, yo hice lo contrario, me fui a Tarsis. Hoy te he venido a decir que analices las decisiones que vas a tomar. Dios no quiere que sufras por las tormentas que vienen por las malas decisiones. Si Dios te ha dicho algo, obedécelo. Camina conforme su palabra. Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios para que no te enfrentes con tormentas que Dios no quiere que pase. Yo no quiero que sufran mis pequeños. Tenemos una bebé de 2 años y otro de 4. Y a veces le decimos: mi amor, no te subas ahí, te puedes caer, bájate de ahí. Hacen su berrinche, ¿verdad? Su berrinchillo. Pero si yo no quiero que esté ahí, le estoy diciendo es porque yo no quiero que sufra. Yo no quiero que sufra mi hija. Yo no quiero que se caiga, se lastime una pierna, se rompa un brazo, se quiebre un dedo. Yo no quiero ver a mi pequeñita sufrir. Si Dios me dice: Mario, yo no quiero que pases por esa tormenta, es porque Dios ya vio el sufrimiento que va a traer esa tormenta. Hay tormentas que llegan a la vida no porque Dios quiere, sino por las elecciones que yo he decidido tomar. Y entonces no sé a dónde ir, ya no sé a dónde correr, ya no sé qué hacer. Pero te voy a decir algo: si sabes qué hacer, ve al que tiene control de las tormentas, porque Él puede disipar en un momento toda tormenta que puedas estar pasando. Él tiene el control, iglesia. Ve y busca de Él. Jonás terminó en la oscuridad del estómago de un pez por las malas elecciones y decisiones que tomó.
Número 3, el tercer tipo de tormentas. Número 1 dijimos las que Dios quiere que pasemos. Número 2, las que Dios no quiere que pasemos. Y número 3, son aquellas tormentas. Y mientras escribía esto me dolía el corazón. Son aquellas tormentas que otros nos hacen vivir. Y creo yo, iglesia, que estas son las más dolorosas. Porque tú no hiciste nada para merecer pasar ese momento. Pero alguien más, por tomar una decisión equivocada, te metió en esa tormenta. Tú no hiciste nada para sufrir, pero alguien más, por una mala decisión, te arrastró con ese dolor. Y el ejemplo lo tenemos con Mefiboset. Mefiboset fue el hijo de Jonatán y el nieto de rey Saúl. Es decir, que Mefiboset era el consentido del reino. Mefiboset era el bebé de la casa. Era el hijo del príncipe Jonatán. Era el nieto del rey Saúl. Ese niño no tenía necesidad de nada. Ese niño lo tenía todo. Era el más consentido del reino. Pero Mefiboset fue víctima de este tipo de tormentas. Dice la escritura que llegó la noticia que Jonatán, tanto el rey Saúl, habían muerto. Entonces esa noticia llega al reino. Y cuando todo el reino escucha esto, pues se alarma, se llena de temor. Entonces dice la escritura que la nodriza, la que cuidaba a este pequeño, lo tomó en sus brazos y por el temor salió corriendo del reino. Pero mientras iba corriendo sucedió algo. El niño se le cae. Y la Biblia dice que al momento de que el niño cayó, sus dos piernas quedaron lisiadas. Algo pasó en su columna. Algo se quebró en su columna. Y sus piernas quedaron lisiadas. Mefiboset ahora vivirá de por vida lisiado de sus piernas. Una tormenta que él no causó, sino que otros le causaron. Estas son las tormentas más dolorosas, las que otros causan y nos afectan. Tal vez un cónyuge decide abandonar el hogar. Tú no hiciste nada para merecer eso. Al contrario, tú lo atendiste, tú le diste todo tu amor, tú te esforzaste para estar bien con él. Pero simplemente él o ella deciden: me voy del hogar. Tormentas que tú no pediste. Tal vez un niño crece sin sus padres. El niño no hizo nada. El niño ni siquiera pidió venir a la vida, al mundo. Pero él crece en medio de una tormenta porque un hombre o una mujer dice: no estoy listo para eso, y huye. Él no hizo nada para merecer eso. Las tormentas más dolorosas. O tal vez un amigo, o tal vez un socio, alguien que te engañó, te mintió y hasta fuiste a dar a la cárcel, o te acusaron por algo que no hiciste. Alguien te está arrastrando a una tormenta que tú no provocaste. Un hombre intoxicado, un hombre borracho, se pasa la luz roja y choca con una familia. Destroza la vida de una familia. Tormentas que tú no pediste, pero llegaron por las malas decisiones de otros. Tú no buscaste esas tormentas. Tú no las pediste, pero las malas decisiones de segundos te arrastraron a vivir esa tormenta. Pero he venido de parte de Dios para decirte esto, iglesia. No importa cuál sea tu tormenta, si Dios está contigo, Él tiene control de todo tipo de tormenta. Si Dios está contigo, Dios tiene controlado todo viento contrario que se pueda levantar en contra de ti. Pero necesitamos al Señor. El mensaje de esta tarde es:
necesitamos urgentemente a Cristo. Sin Cristo estamos perdidos en la tormenta. Él es el que nos va a dar la solución, iglesia. Si Jesús está en la barca, Él tiene el control de tus tormentas. Vamos, puedes decir amén a eso. Aleluya. Entonces mira, por favor, en Hechos capítulo 27, nos narra cómo Pablo es enviado a Roma. Pablo iba como un prisionero y enviaron a varios prisioneros con Pablo a Roma. Él tenía que presentarse ante el César por lo que le estaban acusando. Recuerde que los apóstoles eran acusados por predicar el evangelio. Entonces lo capturan, lo envían a Roma con los demás presos, y yendo hacia Roma, dice la escritura que mientras navegaban a Roma, antes no había aviones, no iba en un avión, no iba en primera clase, no había eso, ¿verdad? Sino que iban en un barco. Dice la Biblia que mientras iban en el barco, chocaron con una tormenta. Se les presenta una gran tormenta que la Biblia lo dice como un huracán llamado Euroclidón. Euroclidón. No sé si hay una película de esto, ¿verdad? Pero estaría maravillosa. La tormenta Euroclidón. Nada más de escucharla como que se ve medio extraño, ¿no? Así se llamaba esta tormenta. Y entonces, iglesia, aquí es donde yo entrego el mensaje de esta tarde. Aquí es donde está el centro de mi mensaje. Y le voy a pedir por estos próximos minutos que ponga toda la atención, porque lo que le voy a hablar de parte de Dios nos va a ayudar a poder pasar cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. Hechos capítulo 27. Vamos ahí en la escritura. Hechos 27, en el verso 29. Dice lo siguiente: y temiendo dar en escollos, recuerde que van en el barco, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas. Alguien diga 4 anclas. ¿Cuántas anclas eran? Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Este es el tema de esta tarde. 4 anclas. 4 anclas. Fueron 4 anclas que usaron estas personas para que su nave en medio de una tormenta no se estrellara y se destruyera. 4 anclas que ellos tiraron al mar cuando estaban en medio de una tormenta, para que los vientos no empujaran el barco hacia escollos, es decir, hacia rocas, y entonces el barco se partiera y todos murieran. 4 anclas que los estableció mientras la tormenta pasaba. Quiero darte 4 principios en forma de anclas. 4 principios que nos van a ayudar a toda persona para que su barco, su vida, no sea destruida en medio de las tormentas. ¿Estamos listos? Nada más 2. ¿Estamos listos? Ancla número 1. Vamos a avanzar. Ancla número 1. En el verso 23 del mismo capítulo de Hechos. Hechos 27, verso 23 dice: porque esta noche, es Pablo hablando, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La primera ancla que debemos de tener para superar toda tormenta es una relación íntima con el Dios Todopoderoso. La primera ancla que yo necesito para poder pasar cualquier tormenta es establecer una vida de comunión con el Dios vivo y poderoso.
Es Dios el que nos va a salvar de toda tormenta. Es Dios el único que nos puede salvar, iglesia. Es Dios el único que puede asegurarte estar bien y superar toda tormenta que se levante en contra de ti. Solamente el Señor es el único que te puede ayudar. No he visto una tormenta que destruya a un hombre que está anclado en Cristo. Solamente Dios es el que te puede ayudar. Me agrada lo que dice acá. Pablo dice: esta noche he estado mirando Netflix. Esta noche, dice Pablo. Lea la Biblia, hermano, porque me lo cuenteo acá. Usted va a decir: ¿a poco decía eso? No. Pablo dice: esta noche ha estado conmigo. ¿Quién? El ángel de Jehová, el ángel de Dios. Hay personas que no duermen, escuche. Hay personas que no duermen por estar pensando en su problema. En lugar de estar en una relación íntima con Dios, se la pasan pensando en su problema. Están en una relación con su problema. Y no voltea a ver a su esposo. Están en una relación con su problema, en lugar de estar en una relación con el Señor. Escúchame, Dios no quiere que pienses en tu situación. Dios quiere que pienses en la solución. Y la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Él es la solución, iglesia. Él es el único que nos puede dar paz en medio de las tormentas. Y había un cantito, ¿verdad? Había un corito que decía eso, ¿verdad? No lo voy a cantar, tranquilos, porque desafino al pianista acá. El salmista decía en el capítulo 4 de Salmos, en el verso 8, y este es uno de nuestros salmos favoritos en casa. Todas las noches lo repetimos antes de dormir con nuestros hijos. El salmista decía: en paz me acostaré. Y dice él: y así mismo ¿qué? Dormiré, porque solo tú, Él es el único, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quieres dormir en paz? ¿Quieres dormir en paz? Establece una relación íntima con el Dios de toda paz. El Dios que te dice: no importa qué tormenta estés pasando, si me tienes en tu corazón, yo me encargo de las tormentas. Aleluya, Señor. Número 2, la segunda ancla. Verso 24, más abajo. Hechos 27, verso 24 dice: el ángel le dijo, este es el ángel hablándole a Pablo. Esta es la conversación que tuvo Pablo cuando el ángel de Jehová estuvo con él en la noche. El ángel le dice: Pablo, no temas. Es necesario, escucha esa palabra, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Antes de entrar al segunda ancla, quiero decirle algo. Cuando tú estableces una relación íntima con Dios, esa relación hace que las personas que estén contigo no perezcan. Segunda ancla, segunda ancla es la siguiente: la palabra que Dios ha hablado, aférrate a sus promesas.
La segunda ancla que necesito para que mi barco no sea destruido en medio de una tormenta es la palabra que Dios me ha hablado. Son sus promesas. Yo no puedo dejar ir las promesas. Yo me voy a aferrar a las promesas que el Señor hizo. Esta tormenta no va a destruir lo que Dios ha hablado a tu vida. Tú aférrate a la palabra, porque la palabra del Señor se va a cumplir. Tal vez la tormenta se va a alargar, pero la palabra de Dios se cumplirá en el nombre de Jesús. Pablo estaba pasando por una tormenta. Y todos los que estaban con él tenían miedo a morir, pensaban que iban a morir. Yo no sé cuántos acá han tenido la experiencia de ir en un barco, en alta mar. Estoy hablando en alta mar, no ahí, ¿verdad? En el que se sube a la lancha en el mar y va en la banana. No. Allá en alta mar, allá perdidos en el océano. No sé cuántos hayan tenido esa experiencia. No te estoy hablando de un crucero tampoco, simplemente en alta mar. No sé si hay alguien aquí que ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Bueno, no, yo no la he tenido tampoco, pero he mirado, me gusta ver mucho lo de Discovery Channel y todas esas cositas documentales, donde los pescadores, aquellos que traen jaiba, pescado y X y Y, vienen las tormentas y las tormentas les pegan. Esos hombres fuertes y grandes que no están ahí atemorizados, teniendo miedo que las tormentas destruyan el barco y todos perezcan. Así estaba Pablo, así estaban los que con él lo acompañaban. Tenían miedo de que ellos murieran, pero cuando viene Dios le habla a Pablo y le dice: es necesario que comparezcas ante el César. Es decir, lo que Dios le está diciendo a Pablo es: esta tormenta, Pablo, esta tormenta no es tu fin, porque te es necesario que llegues a Roma. Escúchame por favor, hay cosas que aún no han pasado en tu vida, pero se tienen que cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya las ha hablado. Hay promesas que aún no se cumplen en tu vida, en tus hijos, en tus generaciones. Y tal vez estás en medio de una tormenta y tú dices: de esta no voy a salir. Pero el Señor te dice: aún hay promesas que no se cumplen. Esa tormenta no es tu fin, porque si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir. No tengas temor de las circunstancias. No tengas temor de las tormentas. Tal vez esa tormenta el Señor la envió, o tal vez el Señor no quiso que pasara por ellas y yo hice una mala decisión, o tal vez alguien la provocó en mí. Pero el Señor te dice: aún hay promesas que tengo que cumplir. No importa cuál sea la tormenta, si tú te mantienes en Cristo, tú mirarás las promesas cumplidas en tu vida. Aleluya, Señor. Las tormentas no van a detener, iglesia, lo que el Señor ya te ha prometido. Aférrate a su palabra, aférrate a sus promesas, porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. El Señor lo cumple. Número 3, la tercera ancla. La tercera ancla es la fe. La fe, necesito fe en medio de mis tormentas. Escucha, la fe es la garantía de saber que Dios no te ha abandonado. Lo vuelvo a repetir, la fe es la garantía de saber que Dios no te ha abandonado. En Hechos capítulo 27, en el verso 25 dice: por tanto, oh varones, tened ánimo, dice Pablo, porque yo confío en Dios. Diga conmigo: yo confío en Dios. Más fuerte, vamos: yo confío en Dios. Una tercera vez: yo confío en Dios. Escucha, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Usted tal vez no va a elegir las tormentas. Tal vez no es tu decisión elegir las tormentas, pero lo que sí es tu decisión es cómo enfrentas esas tormentas. El Señor dice:
confía, confía, confía. Ten fe de que yo he vencido toda tormenta. Oh Señor, escúchame iglesia, la fe, nuevamente te lo digo, la fe es la garantía de saber que Dios no nos abandona en medio de las tormentas. Es la garantía de saber que en Cristo todo está bien. Todo está bien. En los momentos más difíciles de nuestra vida, lo último que no queremos perder es la fe en el Señor. Es lo que no debemos de perder. Escúchame, puedes perder tu trabajo. Necesitamos un descanso, ¿no? Puedes perder tu trabajo. Puedes perder tu mortgage. Puedes perder tu casa. Puedes perder tu auto. Y aún, mira esto drástico, puedes aún perder a un ser querido, pero nunca pierdas la fe en Jesucristo. Nunca pierdas la fe en el Señor, porque es la fe la que te va a ayudar a confiar en Él en medio de las tormentas. Y por último, iglesia, vamos a concluir acá. La cuarta ancla. Y en el mismo verso, en el verso 25, dice lo siguiente: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Y escuche lo que Pablo dice: que será así como se me ha dicho. Todo lo que Dios te ha dicho se cumplirá tal y cual como Él te lo ha dicho. Pero necesitas esta cuarta ancla. Pacientemente, iglesia, pacientemente espera, porque sucederá. Pacientemente espera, porque sucederá. Tu milagro está al otro lado de la tormenta, si tú sabes esperar en el Señor. Escúchame por favor. Las tormentas o la tormenta es un espacio de tiempo, ¿verdad? Cuando pasamos por una tormenta no son eternas. Cuando pega un huracán o una tormenta en la ciudad, ¿cuánto dura? Un espacio de tiempo. La tormenta es un espacio de tiempo donde tu desesperación te puede destruir o tu paciencia te puede fortalecer. Tú no decides la tormenta, pero tú sí decides cómo enfrentar las tormentas. Te desesperas, vas a terminar arruinado. Pero si esperas pacientemente en Jehová, ten la certeza que vas a salir victorioso. Porque el que espera pacientemente puede mirar los cielos despejados, porque la tormenta ha sido disipada en el nombre de Jesús. El salmista nuevamente dice en Salmos 40, verso 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice el salmista. Se inclinó a mí. Es decir, el salmista está esperando en medio de una tormenta, en medio de una situación, en medio de un problema. Él está esperando en el Señor, pero él está clamando al Señor. Él está esperando al gran Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Y dice la Escritura que mientras él esperaba, no es que Jehová se haya inclinado como a hacerle una reverencia. No. Jehová se acercó a él. Y dice él, y oyó mi clamor. Escúchame por favor. El Señor escucha en medio de las tormentas a aquellos que saben esperar pacientemente su respuesta. El Señor escucha en medio de las tormentas a aquellos que saben esperar pacientemente en las tormentas. Yo no sé cuál sea tu tormenta.
No sé cuál sea tu tormenta, iglesia. No sé qué estás pasando hoy. Pero lo único que sé y que Dios puso en mi corazón es decirte, si tú estableces una relación íntima con Dios, si tú te aferras de su palabra, si tú tienes fe en el Señor, y por último, si tú esperas pacientemente, el Señor te da la garantía que tú vas a pasar por esa tormenta sin ningún daño sufrido en ti. El Señor está aquí para liberarnos de toda tormenta que se ha levantado en contra de la iglesia.